Hola, muy buenas tardes a todas y todos quienes nos escuchan, nos miran en este día de casi verano acá en Santiago, por lo menos. Queremos darle la bienvenida a esta nueva sesión de la Escuela Constitucional. Hoy trataremos particularmente el tema de la nueva Constitución y la reforma a la Constitución y el Poder Judicial. Para esto, primeramente quiero presentar a nuestros panelistas invitados. Nuestro panelista invitado desde España hoy, don Juan Andrés Perello Rodríguez, si mal no me equivoco cómo se pronuncia el nombre, es abogado, nacido en España, en Valencia particularmente me señalan, ha sido alcalde, fue eurodiputado también durante el periodo del año 2009 al 2014, también fue articulista en varios medios de comunicación escrito y miembro de varias ONGs de solidaridad y cooperación social. Es miembro de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE y también actualmente, si mal no me equivoco, Andrés, nos señalabas tras bambalinas que eres miembro o embajador de España ante la UNESCO. Así que primero que todo te quiero dar la bienvenida, Andrés. Muchas gracias por estar con nosotras esta tarde y noche de ustedes. Te pido que el micrófono puedas desilenciarlo para poder Sí, escucharte. está. Nada, decir muchas gracias y muy buenas tardes. Es un placer poder compartir este rato con ustedes. Muchas gracias, Andrés. También quiero presentar y nos está acompañando esta tarde, nos está acompañando Héctor Salazar. Héctor también es abogado, abogado chileno. Él tiene una gran trayectoria, particularmente en lo que tiene relación con los derechos humanos. Trabajó en la Corporación de la Reforma Agraria durante del año 70 al año 74. Estuvo en el Comité de la Cooperación para la Paz. Ha trabajado en la Vicaría de la Solidaridad, abogado de equipos jurídicos de diferentes fundaciones. Ha realizado actividades académicas en estos últimos años particularmente, y en definitiva tiene una trayectoria importante en lo que es la litigación también y el trabajo con casos ante nuestros tribunales de justicia, por lo que Héctor te doy las gracias por acceder a esta invitación y estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias a ti por invitarme. Creo que el momento que está viviendo el país amerita que uno concurra a cualquier instancia donde lo convoquen para reflexionar sobre eso que todos estamos esperando poder llevar a término, que es una nueva constitución que abra un ciclo nuevo en nuestro país y que se proyecta al futuro, superando todos los traumas del pasado reciente. Muchas gracias, Héctor. Y de aquello tú, bueno, tienes harta experiencia y espero que nos puedas acá también acompañar con tus experiencias y con tu conocimiento torno a la temática. Como les comentaba al comenzar este panel, hoy queremos hablar un poco sobre el sistema del Poder Judicial, o el sistema judicial o el Poder Judicial. Como bien sabemos, el sistema del Poder Judicial es uno de los poderes del Estado que quizás actualmente tiene un rol más de garante en términos públicos. Después del estallido social del año recién pasado, hemos observado cómo también muchos jueces y juezas, como asimismo en diferentes judicaturas, han tomado distintas vocerías que no estábamos acostumbrados hasta hace un tiempo atrás, y que también genera ciertas discusiones a nivel de la judicatura, discusiones que tienen relación también a nivel académico, y que muchas veces uno empieza a pensar, ok, acá se ve un poco el check and balances que se trabajaba en algún momento en la literatura, en la dogmática de los poderes del Estado. Bueno, acá algo se está mirando un poco más firme en torno particularmente a lo que tiene que ver con los derechos humanos, por ejemplo, en ese momento. También cabe destacar, para ponernos al corriente, todas las modificaciones que ha tenido el Poder Judicial durante estos años. No voy a efectivamente enumerarlas, solamente comentar que en definitiva han existido cambios que han modernizado el sistema del Poder Judicial. Vemos cambios en lo que es el área laboral, en todo el sistema procesal penal, en el sistema del derecho de familia, que ha tenido muchas consecuencias que evidentemente trascienden a las personas que son objeto o que van como ciudadanos a hacer sus solicitudes que en derecho corresponden a cada uno de estos tribunales, acercando muchas veces a través de estas reformas a las personas a la justicia. Como también había un cambio interesante, como, quiero decir entre comillas, en la camada de jueces que eran quizás un poco
más antiguos se fueron retirando al sistema más bien civil u otros sistemas más administrativos, y llegan nuevos jueces con un sistema de oralidad, con un sistema bastante más rápido, dentro de las posibilidades, que es algo también que podemos conversar, de los recursos del Estado, dentro de las posibilidades que tienen para poder hacer justicia de manera más rápida y eficiente. Y como por último también esta es una forma de tirar en cierta forma algunos tips previos a esta conversación que vamos a tener con nuestros invitados. Hay un rol ahí que se ha dado vuelta durante este último tiempo, particularmente a partir de las reformas legales que han devenido luego del estallido social, como también antes del estallido social, en relación particularmente a lo que tiene que ver con algunas modificaciones legales profundas que tocan la moralidad, que tocan los valores de nuestra sociedad, el rol del Tribunal Constitucional. Sabemos que en el año 2005 hubo una modificación ahí a las facultades de la Corte Suprema, se amplía el Tribunal Constitucional y toma un rol importante. Entonces ahí sería interesante, si bien esta sesión no es del Tribunal Constitucional, se entrecruza un poco, ahí Héctor nos va a contar algo de historia, se entrecruza con ahí la historia de la Corte Suprema. Entonces, bueno, para comenzar la conversación, primeramente damos espacio a Andrés Pereilo para que comience con su intervención. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias. Bueno, realmente cuando me comentaron que tenía que participar hoy me pareció bien, por lo que decía antes el compañero Héctor, porque cuando haya un proceso de ebullición, de cambio en algún lugar del mundo, pues todos aquellos que hemos tenido inquietudes tenemos la obligación de participar. Pero yo quería destacar, a mí no me gusta nunca dar consejos, simplemente exponer las distintas visiones que tenemos cada uno en su lugar, porque aunque Chile y España tenemos mucho en común, tenemos situaciones bastante diversas. De un lado, los dos pasamos una dictadura, pero nosotros llegamos a una constitución recién caída de la dictadura, con los condicionantes que eso tiene. Chile tuvo una dictadura, ha tenido una experiencia democrática y se plantea ahora, después de un movimiento social destacado que ha llamado la atención en casi todo el mundo, hacer una nueva constitución, con lo cual puede incorporar las experiencias democráticas que ha tenido, los anhelos de la nueva generación y un poco permitirse el lujo de poder tener tiempo de hacer un poco de derecho comparado, de observar cómo funcionan las cosas en otros lugares. Tampoco es común en nuestro funcionamiento, porque ustedes tienen una república constituida. Es verdad que cuando había un dictador también se llamaba república, era una dictadura, pero bueno, es una república. Nosotros tenemos una monarquía parlamentaria en la que el rey nombra muchas cosas, pero no porque las elige, sino porque tiene la obligación de nombrarlas. Es decir, el jefe del Estado en España no legisla, no gobierna, simplemente representa. Por tanto, cuando se le pone una cartera de embajadores para nombrar, tiene que nombrarlos, no puede vetar ninguno. Cuando se le ponen los miembros del Consejo del Poder Judicial delante de la mesa, tiene que nombrarlos todos. O sea, no tiene capacidad de propuesta. Por eso nos separa mucho. Nuestra Constitución ahora está muy en tela de juicio, lo que llaman el régimen de 78. Es bien cierto que las personas que tienen como casi 60 años en este momento en España no la han votado, y las que tienen 55 o 50 ni siquiera se acuerdan de haber visto a sus padres votarla. Por tanto, esta discusión que ahora surge de querer renovar la Constitución viene derivada de cosas que hay que entender. Se sacraliza el régimen del 78, que seguramente para mí fue mi primer voto. Fue mi primer voto porque el gobierno de Suárez entonces hizo un decreto para que pudieran votar los mayores de 18 años. Hasta el momento de ese decreto y la aprobación de la Constitución, el voto era a los 21 años. Entonces, era un voto muy ilusionante, porque nosotros pasamos de la generación del silencio de nuestros padres y la dictadura a una constitución. Se intentó un pacto que se consiguió. Hay que pensar que en esa mesa de padres de la Constitución, y digo padres porque la Constitución no tiene ninguna madre, la española, no, el papel de la mujer era tan ausente que de 350 diputados, que recordar que había, no sé si 8 o 9 mujeres en el Congreso. En este momento ya son casi mitad y mitad. Pero la Constitución solo tenía hombres, lo cual también destaca que por mucho de igualdad que se quisiera establecer, hay una mano actora masculina, absolutamente, y masculina, que sale de una dictadura, que no ha vivido una generación democrática y que está impregnada de todos aquellos. Aún así, quizá ese complejo que algunos albergaban les llevó a intentar abrirse lo más posible. Y en ese sentido intentaron dejar muy claro un capítulo de derechos fundamentales, la apertura a la libertad, el derecho a la educación, el derecho a la sanidad. Pero una de las cosas que yo encuentro que, por ejemplo, tendría muy en cuenta ahora en la Constitución, aunque no sea el tema y lo dejaré ahí y me paso a lo otro, que sea el tema del troncal de este encuentro, es el capítulo de cómo se reforma la Constitución. Esta Constitución estaba pensada en su reforma,
por supuesto, plantea que se puede reformar, pero está pensada con dos posibilidades de reforma. Una que llaman ordinaria, que se ha hecho 2 veces para temas menores en 40 años, una en el 92, para añadir la palabra y pasivos, que era para que los extranjeros pudieran tener derecho al sufragio activo y pasivo, y la siguiente en 2011, con la crisis económica, para introducir la garantía de la estabilidad presupuestaria para que el capital no perdiera y las deudas se pagaran. Para compensar eso habría que modificar la Constitución ahora para decir que hay que garantizar derechos mínimos. Por ejemplo, un derecho que no está reconocido, que es el ingreso mínimo vital, que lo acabamos de plantear ahora. Habría que incorporar todos los nuevos derechos medioambientales, el derecho a la eutanasia, que estamos ahora en debate en el Congreso, toda una serie de generación de derechos que han surgido en los últimos 40 años y que no están en la Constitución. Y de otra parte, se planteaba la justicia. El tema de la justicia era muy, vamos a llamarle llamativo, modulando las palabras, porque hasta un día antes de aprobarse la Constitución existe el Tribunal de Orden Público, que era aquel que metía en la cárcel a cualquier persona que por protestar se considerara rojo, comunista o masón o peligroso. No solo eso, había estado poniendo sanciones a personas que eran homosexuales o ese tipo de cuestiones propias de la dictadura. Y a partir de ese momento, como en España no se hace una ruptura, sino una reforma, se establece el Poder Judicial y la mayor parte de estos señores, ya en edad de merecer, pero todavía con mucho futuro por delante, pasan a ser miembros del Tribunal Supremo. Cuando a veces alguien se pregunta en España, yo como jurista todavía digo, y me lo corrigen muy a menudo porque me dicen que debería modularme más, que yo posiblemente a mi edad me moriré sin haber visto una sala segunda del Tribunal Supremo, la de lo penal, progresista. Progresista me refiero que no tenga una inclinación conservadora barra franquista en algunos casos, porque algunos pasaron de jurar los principios fundamentales del movimiento franquista a jurar la Constitución. En un amanecer. Entonces, esto lo hemos ido arrastrando hace tiempo. Pero bueno, en cualquier caso, se planteaba un poder judicial que no coincidiera en su renovación con el año electoral, o sea, que no durara 4 años para que no fuera condicionado por los gobiernos. Hubo un tiempo, hasta hace muy poco, en que el Parlamento no ha estado tan fragmentado como ahora y teníamos mayorías o absolutas o relativas muy altas, pero un cierto funcionamiento del bipartidismo. Entonces se plantea que el Consejo General, el gobierno de los jueces, va a tener 21 miembros. Un presidente que se va a elegir en el seno de esos 21, de esos 20, que va a ser a la vez el presidente del Tribunal Supremo, lo que ahí llaman, creo, la Corte Suprema, y que se elegirá entre los magistrados del Supremo o entre juristas de reconocido prestigio con más de 25 años continuados en la carrera. ¿Quién elige a los miembros? Sobre eso tenemos en este momento una polémica, la hemos tenido siempre, pero ahora la tenemos porque ahora se habla de politización de la justicia. Yo siempre he dicho también que cuando el partidismo, no la política, sino cuando el partidismo entra en el Poder Judicial, la justicia sale corriendo por la ventana. Entonces, hablo de partidismo, no hablo de política porque esta definición de seres apolíticos es una entelequia absoluta. La gente tiene una mirada política, quiera sea o no se quiera. Y a veces los abogados le decimos a nuestros clientes, yo he ejercido hasta 2018, un tiempo desde que acabé mi actividad política, cuando un cliente me decía, esto lo ganaremos, y yo le decía, una cosa que no me gusta, pero que lo decimos muchos abogados acá, tenemos muchas posibilidades de ganarlo, pero va a depender del juez. Y decía, va a depender del juez, no solo porque es el juez el que lo tiene que decir, sino porque a nadie se le escapaba que si era un asunto de índole, no sé, social, sexual o tal, pues si el juez era un conservador muy religioso, pues lo miraba de una manera, un maltrato a una mujer lo miraba de una manera diferente a un juez con una mirada, digamos, femenina de la vida, ¿no? Que no hace falta que fuera mujer, porque también hay mujeres con miradas machistas de la vida. Simplemente era así. Bueno, pues me refiero a esa politización. ¿Por qué digo esto? Porque los jueces, las organizaciones de jueces y fiscales en España llevan mucho tiempo diciendo que la mejor elección profesional del Consejo General de Poder Judicial sería que ellos mismos se eligieran a sí mismos. Es decir, que las asociaciones corporativas de jueces y fiscales plantearan quién son los que componen eso con una elección interna. Esto acala en la sociedad a veces porque algunos dicen, sí, porque así escapa de las garras del partidismo que se representa en el Parlamento. Yo sobre eso me quiero detener, porque el Parlamento no es partidismo, son partidos, pero que están refrendados sus candidatos por la ciudadanía, y desde luego me niego a que el gobierno, uno de los 3 brazos de la democracia, el Poder Judicial, lo elijan en este momento todas las asociaciones de jueces progresistas y conservadores o digamos liberales que hay en España, no reúnen entre todas a más de 3.500 jueces, entre todas.
Y claro, que 3.500 personas, por muy profesionales que sean, elijan nada menos que el órgano que ha de gobernar la justicia a todo el país, me parece de menos calado democrático que sea el Parlamento el que haga esa propuesta. Por tanto, habrá que modificar otras cosas en la ley orgánica del Poder Judicial, pero la Constitución lo que dice que es que se eligen 20 miembros y atribuye... al Parlamento atribuye 4 y 4, 4 por el Senado y 4 por el Congreso, pero luego la ley orgánica del Poder Judicial atribuye los otros 12. El Congreso elige entre 6 miembros de la carrera de juristas de consolidado prestigio y 4 magistrados, igual el Senado. Eso es, ¿cómo lo eligen? Bueno, las asociaciones opinan, son escuchadas, hacen su propuesta, hacen sus ternas, pero al final quien tiene la iniciativa es la representación de la soberanía popular que está en el Parlamento, las dos cámaras, el Congreso y el Senado. Y esa elección, para la que se eligen 3/5 en cada cámara, es la que da el resultado final y se le presenta al rey para la firma. Y el rey la firma con la aprobación del primer ministro, el presidente del gobierno en este caso. Y a partir de ahí, ellos ya funcionan con la ley del Poder Judicial en los nombramientos. ¿Qué laguna hemos encontrado en esta ley de Poder Judicial y en lo que plantea la Constitución? Durante tiempo ha funcionado, no coincidía porque al tener 5 años de duración, señalo, 5 años y ninguno de ellos puede ser elegible, tan solo puede repetir el mando el presidente. Pero los otros no son reelegibles, son 5 años y ya está. Y eso es un mandato constitucional. Y eso sí que está muy bien, porque hay países donde son de por vida o son hasta una edad tremendamente avanzada, en el que se crean nichos de convivencia con otros órganos del poder o con otros poderes no administrativos, y se pueden generar, y lo digo abiertamente, aunque me critican siempre que lo digo, pues relaciones excesivamente, por llamarlo de alguna manera, íntimas me refiero no de compartir sábanas, sino de compartir intereses económicos o de otro tipo, o que, por ejemplo, un juez que lleva 30 años en el Poder Judicial, pues ya conoce demasiados jueces, ya se atreve a hablar de tú y ya se atreve a dar alguna consigna por debajo de la mesa para el juicio a lo mejor de una gran empresa. En fin, que no, que consideramos que 5 años es suficiente, que además como el mandato del Parlamento y de los gobiernos es 4 años, pueden hacerse coincidir, y hasta ahora más o menos funcionaba. Pero hemos llegado a un momento en el que el Parlamento fraccionado, hay un gobierno de coalición por primera vez en España desde los años de la República. Hay como 16 grupos en el Parlamento y la suma de las derechas no tiene mayoría absoluta, por tanto gobiernan los 2 partidos de izquierda apoyados circunstancialmente, como ha sucedido ahora con los presupuestos, por otros partidos. Toca hace 2 años renovar el Poder Judicial. Estamos en España desde 2018, desde mayo de 2018, con una moción de censura que por primera vez en la vida triunfa y derriba un gobierno, para el gobierno del Partido Popular, que había sido condenado en sentencia firme, el primer partido que como organización había sido condenado por corrupción en Europa, y entonces todos los grupos de distinta índole se agrupan para echar a ese gobierno. Eso genera que el Partido Popular tenga un enfado monumental que todavía no se le ha pasado, a pesar de que después de eso ha habido 2 elecciones legislativas y algunas más europeas y autonómicas, y no ha obtenido mayoría. En 2 años no ha habido manera de ponerse de acuerdo, siempre por una excusa o por otra, para renovar ese Consejo. Y ese Consejo, que está caduco desde hace 2 años, no ha tenido el miramiento ético de no tomar decisiones. Decisiones me refiero de orden de nombramientos de altos cargos. O sea, el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial elige a los miembros del Supremo, cubre las vacantes en las salas. O sea, imaginemos la diferencia que hay con un gobierno, por ejemplo. Un gobierno en funciones solo puede hacer el funcionamiento mínimo del país. O sea, no puede nombrar ni un embajador. Si un embajador dimite estando el gobierno en funciones, el segundo embajador se queda como encargado de negocios, porque el gobierno no puede ni proponerle al jefe del Estado el nombramiento de un embajador. Mientras que el Consejo General del Poder Judicial en España se ha dedicado a colocar digamos, jueces no afines, vamos, iba a decir, no enemigos, sino afines a la mayoría, que en este momento es una mayoría conservadora, algunos de los cuales van a estar bastante rato en esas salas del Tribunal Supremo y en algunos órganos jurisdiccionales. Eso ha generado la no renovación. Y son 2 cosas que dejo en el aire para que se tome nota: la no renovación y el ejercicio en funciones como si nada pasara después de 2 años con caducidad,
que se plantea una iniciativa parlamentaria en la que se intenta ver la posibilidad que hay de cambiar la mayoría absoluta de 3/5 para pasarla, o sea, la mayoría cualificada de 3/5 para pasarla a una mayoría absoluta nada más. Y hay una proposición encima de la mesa que, si todo va como va, porque hoy mismo ha hablado el presidente del gobierno con el portavoz de la oposición para decirle que es hora de desbloquear, porque el artículo 122 de la Constitución mandata a renovar ese consejo, y él ha dicho que no porque no le gustan los partidos que han aprobado el presupuesto y no le gusta que Bildu, que es un partido vasco, bueno, podría decir eso, o que no le gusta el vino tinto, pero es que la Constitución no dice que hay que poner condiciones, dice que a los 5 años hay que renovar el Consejo. Hace falta ese voto porque 3/5 no reúne a nadie y no se hace. Entonces, se está planteando una iniciativa rápida de modificación de un artículo de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985 para que el Consejo General no tenga ninguna capacidad de nombramientos, al menos eso, que esté frenado, estando en funciones. También es verdad que muchas veces se critica la política por parte de algunos jueces, pero si ellos tuvieran una catadura ética y moral como corresponde a hombres y mujeres que gobiernan la justicia de todo un país, podrían haber resuelto el tema de la renovación con un acto individual perfectamente ético y moral, que es dimitiendo todos los caducos de golpe. Porque si hubieran dimitido todos por voluntad propia, y eso no les obliga la ley, pero tampoco se lo impide, hubieran forzado al Parlamento que hubiera elegido en 15 días al Consejo. No podemos estar sin Consejo. Pero ellos, lejos de eso, han estado perfectamente acomodados, están muy tranquilos, llevan un 40% de propina en su puesto, y por tanto esta iniciativa que se plantea desde el Gobierno y que seguramente si llega al Parlamento tendrá mayoría, es una iniciativa a tener en cuenta cuando se va a diseñar una Constitución que, aunque sea grandes rasgos, va a hablar de por cuánto tiempo y quién elige a esos magistrados o a esos miembros del Consejo, porque no son todos magistrados, del Consejo General, y también cuando se desarrolle la ley tiene que decir que tienen que tener limitaciones, que no pueden ser unos seres como nacidos en una flor de loto, que se diferencian de los políticos porque son muy criticados y los políticos son los malos, y ellos realmente pueden hacer cualquier exceso como el que están cometiendo ahora. Esa experiencia de tener una laguna legal que no percibida hasta hace muy poco, yo la pongo sobre la mesa porque parece que no tiene importancia, pero sí que tiene mucha. Porque en un momento dado, un poder judicial que se exceda en sus funciones puede frenar el desarrollo de políticas importantes del gobierno si se lo plantea, bloqueando iniciativas. No digo ya el constitucional, que es materia seguramente de otro encuentro, pero que también. Por tanto, ese tipo de cosas, a quienes estáis en un proceso constituyente, tenéis que tenerlos muy en cuenta. Primero, que una constitución sea participativa, sea moderna, que no encorsete, porque por más es mucho mejor que sea fácil de modificar que tengamos que llegar a un movimiento social o a que unas elecciones municipales como las del 31 digan que hay que cambiar el régimen. Es mucho más fácil que se haga con una iniciativa parlamentaria en serenidad que se tenga que hacer por un movimiento social, en lo que se refiere a eso. Y en lo que se refiere al Poder Judicial, después de un análisis de cómo se eligen en todos los sitios, yo lo que recomiendo es no a las proporciones corporativas. La democracia solo funciona si es realmente una democracia representativa de la voluntad soberana de los ciudadanos y no una democracia orgánica como la que había en España, en la que se pronuncian las corporaciones, porque si vamos a eso, pues los colegios de médicos que elijan al ministro de Sanidad, los sindicatos de educación que elijan al ministro de Educación y una asamblea de deportistas que elija al ministro de Deportes. Cuando realmente se puede ser un buen deportista y un nefasto ministro de Deportes, o se puede ser el mejor cirujano del mundo y como en el ministerio no tienes que operar a nadie, pues no hace falta que tengas cualidades de cirujano, simplemente tienes que saber cómo se organiza un sistema público de salud y garantizar la salud pública para todos los habitantes de tu país. Pues en la justicia es igual. Si tenemos un Consejo General que tiene como el nuestro la justicia atascada porque es verdad que faltan recursos, pero si la justicia es lenta, si la justicia resuelve a los 10 años, no es justicia, porque estamos cansados, no sé si ahí pasará también, pero pasa en muchos países, de ver pleitos que se resuelven cuando incluso el que los inició se ha muerto, por la razón que sea. Entonces, la justicia no solamente ha de ser imparcial y ha de ser justa, redundando en su término, sino que también ha de ser lo más ágil y rápida posible, sin prescindir de nada de los procesos de instrucción, de los procesos de prueba, nada, pero rápida. Lo que no se pueden es los legajos dormir en los despachos, pues porque se burocratiza demasiado, porque la toma de decisiones es lenta o porque falta personal.
Y eso es a lo que tiene que atender el Poder Judicial y no a consolidarse desde la jerarquía en absolutos reinos de taifas dentro del Consejo y dentro del Supremo. Por tanto, ustedes que tienen ocasión vigilen eso. Primero, ¿quién elige? ¿Qué calidad es la que se exige para formar parte de ese Consejo? ¿Qué limitaciones se le ponen si en el caso de que hubiera una posibilidad, que yo no sé si ahí se puede dar, pero aquí se ha dado, de que haya un bloqueo y no haya renovación posible? ¿Y qué funciones se le dejan al jefe del Estado, a pesar de que el jefe del Estado en Chile tiene una legitimidad directa a los ciudadanos que no tiene el jefe del Estado español? Porque una democracia presidencialista es el pueblo el que le da el referendo al presidente, y aquí el jefe del Estado no nace en las urnas, nace en una cuna. No se elige. Yo siempre que he tenido habilidades republicanas, y las tengo a pesar de ser embajador, siempre digo que la democracia tiene que venir de la urna y no de la cuna, y en ese sentido hay que tener en cuenta esas diferencias, ¿no? Pero bien, así de brocha gorda, consciente de lo apresurado que ha sido mi participación en este encuentro, quería dejar esas reflexiones y quedo un rato abierto a cualquier cosa que me quieran preguntar. Muchas gracias, Andrés. Bueno, es harta información que masticar y que en definitiva creo que sin perjuicio que tú dices que efectivamente en este tipo de casos la idea es compartir experiencias. Efectivamente, yo creo que son preguntas que nos hacemos hoy en día acá, tanto los abogados y abogadas, las personas en el mundo público, las organizaciones civiles, de estas preguntas que tú nos dejas ahí un poco sobre la mesa. Tenemos nosotros en nuestra Constitución particularmente, está establecido particularmente luego en el capítulo 6 de nuestra Constitución, si mal no me equivoco, discúlpenme si es así, todo el capítulo sobre el Poder Judicial, sobre el nombramiento también de los miembros de la Corte Suprema, y efectivamente tenemos una participación bastante poco intensa por parte de nuestro Parlamento. Ahí hay un nombramiento, ahí nos va a comentar algo Héctor quizás sobre el Senado, que tiene ahí alguna participación, pero sin embargo, en la participación real desde la ciudadanía, sin perjuicio de esta participación indirecta que puede ser por el nombramiento por parte del presidente, muchas veces, o la presidenta, muchas veces no es suficiente, especialmente en estos tiempos. Creo que es interesante también, y quizá un pecado de cuasi juventud que me queda, espero todavía, que tiene que ver un poco con la edad que tienen nuestros ministros y ministras. Evidentemente no son todos ni muy viejitos ni muy jóvenes, pero con respeto a los señores y señoras ministras, en caso que me encuentre con ellos en algún alegato próximamente, hay que considerar también que existen realidades generacionales diversas, que existe un cambio dentro de nuestra sociedad que requiere ser que permee las diferentes cortes de alzadas, tanto la Corte de Apelaciones como la Corte Suprema, sin perjuicios que hemos visto también durante este periodo, como les señalaba en el comienzo de este conversatorio. Hemos visto efectivamente que desde la Corte Suprema han salido un par de, entre comillas, batatazos o mensajes políticamente ahí que han dado algunas luces de dónde está yendo la Corte. Sin más, quería darle la palabra entonces ahora a Héctor Salazar para que nos comente un poco también de su perspectiva. Héctor, como lo mismo, tenemos alrededor de 15-20 minutos para escucharte, así que, bueno, pues procede. Muchas gracias. Bueno, escuchando a Andrés, uno descubre que los problemas son muy similares en todas las partes del planeta, ¿no? Sin duda. Casi diría yo que con algunas variantes, lo que tú has dicho allá, de alguna u otra manera, con mayor o menor intensidad, se reproduce en nuestro país también. Pero bueno, queremos reflexionar sobre la administración de justicia en Chile, el poder judicial. Poder se le llama. Y tiene poder, y eso hay que tenerlo claro. Y poder significa fuerza, energía, para imponer la voluntad propia a terceros. Así de importante, entonces, hay que entender la función del Poder Judicial. Y el Poder Judicial en Chile, como es nuestra institucionalidad históricamente mirada, responde también a un proceso, a una característica. En primer lugar, el Poder Judicial es el Estado. Y los Estados no son neutros. Los Estados reflejan un proyecto de sociedad o una ideología o una forma de organizar la convivencia humana.
y el Poder Judicial responde a esa lógica central que inspira al conjunto del Estado. Los primeros debates, y aquí me voy a remontar bien atrás yo, antes del golpe militar en Chile, en la época en que gobernaba, si no mal recuerdo, Eduardo Frei Montalva, estamos hablando del 64 al 70 del siglo pasado, un jurista nuestro, que tuve la fortuna de que fue mi profesor en la Escuela de Derecho de la Universidad de Chile, escribió un artículo en la revista Mensaje, que era una revista que editaban los jesuitas, que causó escozor y un debate tremendo en Chile. El título del artículo era "La justicia chilena es justicia de clase". Es decir, después de más de 150 años de existencia, recién se vino a hacer un planteamiento que colocaba en su lugar la naturaleza de lo que era nuestra administración de justicia. Por cierto que salió un coro amplio a rebatir el análisis que hacía el profesor Eduardo Novoa Monreal para mirar nuestro poder judicial y sobre todo, por la estructura en que está organizada, su cúpula, la Corte Suprema. Y efectivamente, la Corte Suprema en esa época respondía a la lógica de defender los intereses de la clase dominante. Y a veces tenía que dar un supremazo, incluso, diría yo, distorsionando la interpretación de la norma jurídica para defender esos intereses. Por lo tanto, el sistema judicial nuestro operaba fundamentalmente ¿para qué? Para resolver los problemas de incumplimientos y obligaciones civiles, para resolver los conflictos laborales, los conflictos de familia y los conflictos de naturaleza penal. Y ese sesgo de clase se reproducía en todas esas instancias. No olvidemos nosotros que durante el gobierno de Salvador Allende, la Corte Suprema fue mirado desde el punto de vista de los que participaron en el golpe, un baluarte de defensa del statu quo que ellos defendían, y se transformó entonces en un serio obstáculo para todo el programa de cambios sociales que tenía proyectado ese gobierno, y ese presidente y esa coalición política. Hasta tal punto que la Corte Suprema llegó a plantear que el gobierno de la época no respetaba el Estado de Derecho y que no estábamos viviendo en un Estado de Derecho porque no se cumplían las resoluciones judiciales. Bueno, y las resoluciones judiciales apuntaban en ese tiempo de manera bastante masiva y sistemática a defender los intereses de la clase dominante. Claro. Por lo tanto, cuando vino el golpe militar, la Corte Suprema aplaudió el golpe militar. Y su presidente, el señor Urrutia Manzano, incluso le puso la banda presidencial al general Pinochet, el dictador, y declaró que estaban felices con los cambios que se estaban produciendo porque ahora sí se iba a respetar el Poder Judicial, apelando y quebrando lanzas por la independencia del Poder Judicial. Y bueno, la dictadura, como toda dictadura, unas más intensas que otras, violaron los derechos humanos de los opositores a la misma, a los que consideraban sus enemigos. Y eso implicaba, indudablemente, la comisión de delitos que están tipificados en nuestro ordenamiento jurídico: el secuestro, la desaparición, la tortura, etcétera, etcétera. No es el momento de recordar esa etapa, pero sí tener presente que allí hubo una política de Estado de violación de los derechos humanos de un sector de nuestra población, por el solo hecho de representar o adherir a un proyecto de sociedad determinado que fue destruido por la dictadura militar. Hay que tener presente, y esto se nos olvida a veces, que el 11 de septiembre de 1973 ocurrió en Chile una revolución violenta en que se empleó intensamente la fuerza. Y quién sabe si la foto más reveladora de eso es el bombardeo
por aviones de la Fuerza Aérea, de la Casa de Gobierno y su destrucción absoluta. Esa foto sería bueno estarla revisando y reproduciendo para todos aquellos que hoy día hacen gárgaras que no a la violencia y que aplaudían que eso ocurriera. Yo diría que el acto de terrorismo más brutal que ha sufrido Chile fue el bombardeo de La Moneda, porque no se justificaba desde el punto de vista del conflicto político-militar de la época. Guardando las proporciones, es como la bomba atómica de Hiroshima y Nagasaki. Lo que se quiere demostrar, y se demostró en ese momento, que se estaba dispuesto a emplear toda la fuerza necesaria para vencer la resistencia al golpe militar. Y eso fue aplaudido por un sector importante de civiles de nuestra sociedad. Bueno, la Corte Suprema de esa época, con los integrantes de esa época, colaboraron con la dictadura en su fase represiva. ¿Cómo colaboraron? Mirando para el lado. No haciéndose cargo de las denuncias que estaban recibiendo de los atropellos y violaciones de los derechos humanos que se estaban cometiendo. Yo recuerdo haber hablado con un ministro de la Corte Suprema ya en las etapas de que habíamos vuelto a nuestra democracia tan vapuleada hoy en día, y que me reconoció en una conversación privada que ellos, para adoptar sus fallos en esas situaciones, miraban hacia la moneda. Esa fue la forma metafórica que me dijo cómo operaban. Pero hay un dato de esa época que es muy relevante. Fíjense ustedes. ¿Se acuerdan del asesinato de Orlando Letelier en Washington, que había sido canciller de presidente Allende? En un acto terrorista que llevó a cabo la Dirección de Inteligencia Nacional, la DINA, el aparato represivo de la dictadura militar, cuando le colocaron una bomba en su automóvil. En Estados Unidos se movieron sectores y presionaron para tratar de develar y llevar a la justicia en Estados Unidos a los autores directos e intelectuales de ese acto criminal. Y en su momento, avanzadas las investigaciones en Estados Unidos le pidió la extradición del jefe de la DINA, el coronel Manuel Contreras Sepúlveda, al Estado chileno. Esa extradición tenía que resolverla la Corte Suprema. El ministro que manejó toda la etapa previa a la decisión y la sentencia, por así decirlo, primera instancia en la Corte Suprema, el ministro tramitador de la Corte Suprema, Israel Borges, llevó el borrador de la sentencia que iba a dictar a la oficina del general Pinochet. Del general Pinochet no le gustó y le hizo algunas proposiciones de redacción que fueron asumidas por Israel Borges. Y, por supuesto, el fallo fue de rechazar la extradición del jefe de la DINA. ¿Por qué cuento este detalle? Porque a ese nivel era, diría yo, el trabajo conjunto a nivel del máximo tribunal con la dictadura militar en todo lo que decía relación con las violaciones de los derechos humanos en Chile. Lamentablemente, fíjense ustedes, hasta el día de hoy, porque en uno de los salones de la Corte Suprema nuestra están los cuadros pintados al óleo de cada uno de los presidentes que tuvo la Corte Suprema en su historia. Y ahí está colgado Israel Borges, que prevaricó en un momento determinado. Todo esto yo se los cuento porque es bueno rebobinar para atrás en la historia y traer al presente estas cuestiones, sobre todo ahora que estamos pensando en construir una nueva institucionalidad que mire al futuro y que por lo menos logre ponerle muchas dificultades de que situaciones de esa naturaleza vuelvan a ocurrir. Si la dictadura no intervino en la Corte Suprema como intervino toda la institucionalidad chilena, fue porque no la necesitó intervenirla, porque la tenía ya. Bueno, ahí hay un dato importante a tener presente. Ahora bien, la Corte Suprema no solo es la última instancia para resolver juicios en Chile,
sino que de una u otra manera interviene directamente en las calificaciones de los jueces inferiores. Y eso da un tremendo poder interno. En los esquemas que estudiamos en las aulas universitarias, una de las condiciones fundamentales que planteamos para que haya justicia es la independencia del juez, que no tenga interferencias de otros sectores o poderes para que pueda resolver según su leal y entender y saber el conflicto sometido a su consideración. Entonces, uno de los elementos claves de la administración de justicia es la independencia que tiene que tener el juez. Y esa independencia tiene que tener una doble faceta. Independencia respecto a los otros factores de poder que están al exterior del sistema judicial en la sociedad o en otras instancias del Estado, pero independencia respecto a sus superiores dentro del sistema judicial. Y ese es un problema grave, porque si bien es cierto, formalmente está reconocida la independencia interna de los jueces está muy limitada por lo que pueda interferir directa o indirectamente un superior jerárquico a él. Una llamada telefónica, cualquier indirecta o recado que si no es acogido puede afectar su carrera judicial dentro del sistema. Entonces, pensando a futuro en lo que es la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, ese es un tema, yo creo, en donde tenemos que pensar en algunos procedimientos o en algunos mecanismos de reforzar en la medida de lo posible, sabiendo que los seres humanos tenemos luces y sombras, reforzar lo más posible ese nivel de independencia para que los jueces puedan fallar. Eso por una parte. Por otra parte está el problema de la designación de la cúpula, la Corte Suprema, y ahí ya Andrés contaba todos los entuertos que se producen en su país respecto a este tema, y en definitiva, cómo se llega allí, a la cúpula. En Chile, mirando el derecho comparado, entre otras cosas, y su tradición histórica, se buscó ir buscando un mecanismo, estableciendo un mecanismo que está establecido en la Constitución de Pinochet, en donde se supone que participan los tres poderes del Estado, mal llamados poderes del Estado, las tres funciones del Estado, e intervienen de alguno u otro modo en la designación de un ministro de la Corte Suprema. Primero, la misma Corte Suprema elige de entre sus miembros o miembros de los escalafones inferiores en base a los méritos de las carreras que han desarrollado en el Poder Judicial, candidatos. Eligen una quina. Esa quina se la envían al presidente de la República. Y el presidente de la República de esa quina elige uno y se lo propone al Senado de la República, el cual en definitiva lo aprueba o lo rechaza. Si lo rechaza, la candidatura fenece. Si lo aprueba, bienvenida al nuevo ministro que se integra a la Corte Suprema. Ese es nuestro sistema actual. Se introdujeron algunas modificaciones buscando, entre comillas, democratizar la Corte Suprema, y se abrió la posibilidad que también integraran, fruto de una reforma constitucional, abogados externos a la carrera judicial, de fuera del Poder Judicial, que pudieran postular a ser ministros de la Corte Suprema, cumpliendo ciertos requisitos, y allí entonces la Corte Suprema, entre todos los que quisieran postular, después de un procedimiento, elige también una quina y hace el mismo circuito que con respecto a los candidatos que son desde dentro del Poder Judicial. Y ahí entonces entra, por así decirlo, o esa era la idea, aire nuevo a la Corte Suprema también. Y no queda solamente como una asamblea de vetustos señores y señoras, ¿no?, que después de haber pasado 30, 35 años recorriendo todos los escalafones del Poder Judicial, llegan a la cúpula, algunos merecidamente. Como para ir cerrando, ¿nos podrías dar ahí algún tip en particular o algo que tú estimes que
Mira, sería algo importante cambiar quizás en la conformación o la forma de elección. Ahí vamos a tener un par de preguntas que tenemos de la gente. mira, es bien complejo el sistema porque indudablemente que siendo un cargo tan, diría yo, crucial en una sociedad que incluso está muy tensionada y conflictuada y que muchos de esos conflictos llegan a los tribunales de justicia, encontrar el sistema perfecto, conociéndonos como somos los seres humanos, lo creo imposible. Me parece a mí buena la idea que participen los tres poderes del Estado en la gestación de esto. Pero eso supone algo que hoy día no está ocurriendo en Chile y que es otro tema para otro foro que también tenemos que ver, ¿no? Hay una crisis de los partidos políticos en Chile. Los partidos políticos en Chile no están representando a la soberanía popular y se han transformado en cúpulas que administran sus cuotas de poder y se reparten el poder del Estado. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se trata de nombrar un ministro de la Corte Suprema y el Senado tiene que actuar en conciencia para votar, operan las lógicas del reparto del poder. A mí no me molesta que en la Corte Suprema, en su integración colegiada, hayan ministros con distintas perspectivas. Creo que eso enriquece el debate interno. No me gusta una Corte Suprema que todos piensen lo mismo. Creo que allí el debate de ellos puede generar una dinámica, una jurisprudencia súper interesante y permite algo que es muy importante, no solo en la Corte Suprema, sino incluso en la Carta Fundamental que diseñemos a futuro. Ser capaces de absorber la dinámica de la evolución de las sociedades. Pero hoy en día, como está estructurado el poder político y cómo está estructurada el quehacer político que hacen nuestros partidos políticos, y en esto no quiero poner la balanza o cargar la balanza a un lado u otro. Yo creo que es un problema que tienen todos los partidos políticos. Nos obliga a rediseñar también la estructura, y eso es un debate que la nueva constitución nos puede abrir las puertas para hacerlo, de estructurar una forma de organización de partidos políticos que sean reales y que respondan a las diferentes formas, tendencias, modos de mirar o los proyectos de sociedad que están presentes porque somos una sociedad diversa. Gracias, si eso ocurriera y pudiéramos generar partidos políticos de esa naturaleza, porque, ojo, los partidos políticos son insustituibles. Son los únicos que tienen la visión completa y tienen una propuesta completa y tienen una manera de entender la vida social y proponérnosla a todos, ¿no? Y ahí están las ideologías, las doctrinas, los valores en juego. Son los únicos capaces de presentarnos un proyecto de sociedad. Y por eso son insustituibles. Y por eso tenemos que tener una estructura partidaria que supere, diría yo, todo ese aspecto negativo de sombras, de pocas luces, de pequeñeces, de rencilla, que hoy día estamos presenciando y que la sociedad de manera bastante amplia ha rechazado, ha repulsado. Y ese entonces, junto con diseñar un mecanismo de conformación del Poder Judicial, en donde garanticemos la independencia real del juez y seamos capaces de constituir y encontrar en la diversidad de posiciones jurídicas, filosóficas, jurídicas que pueden haber, un equipo de magistrados superiores de la máxima excelencia que emprendan esta tarea tan compleja que es administrar justicia. Gracias, Héctor. Okay. Por la interrupción. Creo que de este tema podríamos estar conversando horas. Te comento y le comento también a Andrés que hemos tratado, por ejemplo, temas de partidos políticos y nueva constitución, hemos tratado incluso temas de transparencia entre los partidos políticos, que también es un temazo que se viene, porque es ahí también en temas de transparencia quizás no se ha trabajado tan profundamente como si ha sido en otros espacios del Estado. Mire, tengo una pregunta desde el chat de nuestro público, nuestros alumnos frecuentes, incluso muchos de ellos.
que preguntan sobre esta nueva constitución, cuál sería la visión de los panelistas respecto a la relación entonces que quedaría entre la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional, algo que quizás tocamos un poquito al principio. Andrés, si quisieras decir alguna palabra, sé que estás un poco complicado en este momento, pero si quisieras tomar ese punto, Andrés, tu micrófono, y luego No, quedamos con Héctor, sí. no, bueno, pues un mensaje diciendo que me iba a demorar las otras llamadas porque el tema estaba interesante y así no Muchas cortamos. gracias. Bueno, en concreto, yo, como no nos planteamos una nueva Sí. constitución, Disculpa, Andrés, diría... y si quieres aprovechar el momento también para comentar algún otro punto, te dejo en la libertad. La idea es que puedan hablar 10 minutos cada uno como máximo para efectos de hacerse cargo un poco de estos temas que han ido saliendo. No, bueno, primero, sobre todo, sumarme globalmente a la intervención de Héctor no en las particularidades de vuestro territorio, pero sí en su contenido. Es decir, en este momento que hay una ocasión para elegir un gobierno del Poder Judicial, tiene que buscarse la excelencia, tiene que buscarse la calidad y tiene que buscarse gente que tenga probada ética y moral, y si es posible, ética y moral democráticas, porque la justicia, si no tiene una visión democrática y no es consciente de que aplica sus resoluciones en nombre del pueblo, pues, pues cojea. Puede pasar lo que se decía antes, puede pasar que cuando se cortan las libertades el gobierno de la justicia aplaude. Esto no es posible. En la pregunta que nos hacías, yo veía aquí en el chat escrita, en nuestro caso, aunque hubiera que renovar la Constitución, no nos plantearíamos este problema de relación, porque el Tribunal Constitucional en España y el Tribunal Supremo no tienen nada que ver. No se cruzan ni por los pasillos. Tienen distinto modo de elección. El Tribunal Supremo Constitucional tiene solo 12 miembros, que elige 4 el Congreso, 4 el Senado, elige 2 el Poder Judicial, solo 2. El Supremo no tiene nada que ver en esto, y 2 el Gobierno. O elige, no, propone. Los elige, luego los vota también en el paquete las Cortes Generales, el Congreso y el Senado, y el Rey los nombra. Y luego el presidente se eligen por 9 años, no por 5, pero se van renovando por tercios. Cada 3 años se va renovando un tercio de ellos. Y el presidente lo eligen ellos mismos, o sea, lo nombra el rey, pero lo propone en la mayoría absoluta de ese órgano, y solo se elige por 3 años. O sea, cada 3 años se cambia el presidente. Entonces no tiene ni siquiera un diálogo con el Supremo. La única relación que va a tener va a ser si en el Supremo hay alguna sentencia que se entienda escasamente que ha atentado a los derechos y libertades fundamentales del individuo, entonces cabe el amparo constitucional. Es la única escasa vía de intercomunicación que va a tener, porque sus competencias son diferentes. Este se va a encargar de atender recursos de inconstitucionalidad que bien le vengan derivados por algún órgano judicial, por alguna comunidad autónoma, o que le vengan derivados de un grupo parlamentario, para lo que se exige la firma de 50 parlamentarios. O alguna denuncia de ataque a los derechos humanos por particulares que esté muy bien fundada. No va a juzgar, no va a instruir procesos, ni va a juzgar ningún otro tipo de... Tan solo va a admitir a trámite la queja que se plantea, y si se admite a trámite, desarrolla procesos, y no. Entonces no hay más dependencia del Poder Judicial, tiene su funcionamiento absolutamente independiente, y lo único que tiene son 2 miembros a propuesta del Consejo General del Poder Judicial, del órgano de gobierno de los jueces y magistrados, pero no tienen una interconexión. Y yo, si tuviera que modificar la Constitución, no sé si le introduciría en algunos fallos que puede haber tenido este tribunal. En ese sentido, ya me gustaría que el Consejo General o el Tribunal Supremo hubieran tenido los fallos que ha tenido este tribunal, porque dentro de lo que cabe, como es de una creación, una visión más moderna de los constitucionalistas que participaron en la creación de este órgano, está menos viciada de lo que puede ser el Supremo, porque este no se nutrió de los restos de los jueces de la dictadura, se nutrió de gente que, aunque fuera conservadora, pero venía con una visión. La mayoría eran catedráticos de Constitucional, venían con otra visión. Entonces yo no lo tocaría, revisaría un poco, no sé de qué manera puede ser más ágil si se quiere, pero no tocaría ni lo conectaría con el Supremo. Está bien como está, y está en su lugar cumpliendo su función sin contaminarse por nada. Muchas gracias, Andrés. Héctor, en nuestro caso es súper distinto, súper diverso, se cruzan de pasillos y de todo. Sí. Pero cuéntanos a ver tu opinión respecto a este punto para que luego quizás Sí. conversemos un par de otros. Primero, un aspecto teórico. La Constitución es la norma suprema de un Estado, y por lo tanto toda su legislación no puede estar en contradicción con ella, sino que tiene que ser congruente con ella. El encargado
de custodiar la supremacía constitucional es el Tribunal Constitucional. Ese es el esquema teórico y esa es la función del Tribunal Constitucional. Ahora bien, ¿es bueno tener una instancia de esa naturaleza? Sí, es bueno. Es bueno. Porque la Constitución es la que fija las reglas generales del juego, cómo se organizamos y cómo convivimos, ¿no? Y por lo tanto, si tenemos acuerdo que esta es la regla del juego y así organizamos nuestra convivencia, ¿no? No puede dispararse ningún otro poder a legislar o a dictar normas jurídicas que contradigan esas reglas del juego. Más aún si en esas reglas del juego que están en la Constitución están las garantías fundamentales de todos los ciudadanos, los derechos humanos. Entonces, un tribunal que asegure la supremacía constitucional es muy importante. Ahora bien, el tema es cómo lo va a asegurar. Y allí es donde empiezan los problemas. Yo creo que en primer lugar, en la composición de los integrantes del Tribunal Constitucional tiene que haber un nivel de exigencia y requisitos que aseguren que los que allí van a estar vigilando la supremacía constitucional tienen los conocimientos básicos, no básicos, sino profundos, de lo que se trata la función que van a hacer y de cómo ellos entienden y ven la Constitución. Porque una cosa es cómo la entendieron la Constitución los que la dictaron, pero después la dinámica social te va abriendo nuevas situaciones, nuevos conflictos, nuevas realidades, y esa misma norma jurídica tiene que ser aplicada a esas nuevas realidades que no fueron pensadas en su momento. Y para ello, entonces, un grupo de sabios es necesario que esté presente allí. ¿Qué problema tenemos nosotros? Que los requisitos que están establecidos en nuestro ordenamiento jurídico para ser miembro del Tribunal Constitucional, yo los encuentro un poquito laxos, ¿no? Y más bien creo que obedecen a la lógica del cuoteo político de los partidos políticos que hoy día están operando. Entonces, eso ha significado ya que en el propio Tribunal Constitucional nuestro hayan choques y hay un quiebre bastante profundo. En segundo lugar, creo que el Tribunal Constitucional en ningún caso, puede entrar a modificar lo que el Congreso Nacional o los legisladores o los que la Constitución establece que son los que tienen el poder de dictar leyes hagan. Allí el Tribunal Constitucional, a mi juicio, sí puede jugar un papel, el papel de representar su opinión respecto a alguna norma que les parece dudosa, pero en ningún caso tener la capacidad de derogarla declarándola inconstitucional. Porque hay un principio básico en el derecho. Las cosas se deshacen de la misma manera en que se hacen. Si el Congreso o los legisladores, en Chile que el legislador, el presidente con el Congreso, dictan una ley, son ellos los únicos que tienen la capacidad para derogarla. En Chile, hoy en día, el Tribunal Constitucional tiene la facultad de declarar inconstitucional una norma jurídica y derogarla. Y eso significa pasar por sobre, entonces, el órgano en donde está radicada la soberanía para hacer las normas jurídicas. Y eso hay que corregirlo. Lo que no significa que el Tribunal Constitucional pueda jugar un papel muy importante al momento de legislar, dando su opinión. El otro problema... Héctor, quiero agregar ahí, aprovechando el tiempo y en mérito de, porque nos han agregado un par de preguntas en el chat, a ver si lo puedes hacer también parte de este punto que tú vas encaminado. Hay una pregunta de Juan Esteban, acá, una persona que está participando de esta escuela constitucional, que nos pregunta si en la lógica de esta nueva constitución y desde la perspectiva multicultural y pluricultural, se podría definir un modelo de justicia regional, como un Chile federal. Yo sé que saltamos a otro tema totalmente distinto, pero respecto al modelo quizás podemos ir, ya hemos hablado harto de la composición, de quienes componen nuestra Corte Suprema, esta relación con el Tribunal Constitucional,
Pero como para dar término, porque también no nos queda mucho tiempo de esta sesión, quizás el modelo de justicia, del sistema de justicia, ¿qué podríamos aportar en torno a eso? Mira, tenemos que tener presente la historia, ¿no?, del país, ¿no? Desde que nace hasta el presente. Es una república, ¿ah?, presidencialista. Es una república unitaria, no es una república federal. En los inicios del Estado chileno, cuando estaba naciendo, mirando a Estados Unidos, hubo un experimento de federalismo en Chile que fue un rotundo fracaso, ¿no? Y yo creo que esa concepción histórica del Estado chileno, que dice en su artículo 3, el Estado de Chile es unitario, no va a cambiar. Pero eso no quiere decir que vamos a seguir en la estructura unitaria que hoy día tenemos de carácter hiperpresidencialista. Yo creo que hoy en día la dinámica de la vida social, de la diversidad que tiene un Estado, que puede comprender muchas realidades culturales, sociales, distintas, hace que tengamos que desarrollar dos fenómenos muy importantes: la descentralización, tanto administrativa como política, y la desconcentración. Ahora bien, como es un Estado unitario, todos vamos a estar sujetos a la misma norma jurídica, a la misma norma jurídica. Y eso es básico para poder funcionar medianamente de manera razonable dentro de este Estado. Y por lo tanto, todos tenemos las mismas obligaciones y los mismos deberes, sin perjuicio de reconocer estas realidades culturales o sociales e históricas distintas, en donde, si no entran en colisión con estas definiciones fundamentales a las cuales todos estamos sujetos y obligados, pueden ser consideradas. Fíjate tú que hace tiempo atrás hay una jurisprudencia de la zona de la 9ª región en Chile, Temuco, cuando fue el terremoto y maremoto de 1960, 21 y 22 de mayo de 1960, la zona de Puerto Saavedra, que estuvo ayer en noticias por el eclipse total, ¿eh?, donde fue absoluto, ¿eh?, que sufrió un maremoto que arrasó con Puerto Saavedra, zona donde habían enclaves y comunidades mapuches asentadas de tiempos inmemoriales. Dentro de su concepción cultural, en su visión, de su cosmovisión de la naturaleza y todo, estimaron que para aplacar la naturaleza tenían que hacer un sacrificio. Y una meica tuvo que lanzar al mar una guaguita. Eso, desde el punto de vista de la estructura normativa nuestra, es un parricidio, o no, un homicidio de un menor, un recién nacido. Y por supuesto, esa mapuche fue llevada a la justicia acusada de un crimen atroz. Y hubo una jueza, creo que fue mujer, que tomó en consideración los patrones culturales, la cosmovisión del pueblo mapuche. Yo diría, no para no condenarla, pero sí para morigerar la condena, teniendo presente en el contexto que se había dado. Te pongo este ejemplo porque ese tipo de situaciones pueden producirse. Por ejemplo, en relación a la violencia intrafamiliar de mujeres en algunos pueblos originarios, que también viene desde antaño estando presente en la forma en cómo se relacionan internamente y que es parte de una cultura. Yo me imagino que el movimiento feminista no aceptaría, incluso en esos pueblos originarios, que se le eximiera de responsabilidad a los hombres al golpear a sus mujeres. ¿Por qué? Porque tenemos una conciencia colectiva general
de que eso hoy día no es aceptable. Pero sí hay otros aspectos que a lo mejor sí pueden ser considerados y mirados de manera particular, pero dentro de la concepción de que la ley es para todos, sabiendo que en Chile la ley no es para todos además, ¿no? Así que ese es otro tema. Muchas gracias, Héctor. Andrés, quizás tú nos podrías dar ahí para finalizar un poquito Sí, tu perspectiva desde el sistema que tienen ustedes, que es sí, totalmente distinto. al hilo de una cuestión que planteaba Héctor sobre las cualidades de los miembros del Tribunal Constitucional y sobre una función que nosotros sí que dejamos claras. En la ley de creación del Tribunal, la propia Constitución, pero la ley de creación entiende que solo pueden ser miembros del Tribunal Constitucional jueces y magistrados, funcionarios públicos, profesores de Derecho Constitucional, universitarios y abogados de reconocido prestigio con más de 15 años continuados de solvencia en la profesión. Es decir, que no puede ser alguien que se haya licenciado en Derecho y ahora parezca por ahí se presente, o alguien que haya sido juez sustituto, o sea, que tiene que tener 15 años y de ese arco. Es decir, que sean profesores universitarios, que sean magistrados, que sean jueces, que sean funcionarios, altos funcionarios o abogados, pero todos con reconocido prestigio en su entorno y avalados. Y luego un aspecto muy importante que señalaba Héctor es cuáles son las funciones. En ningún caso la actuación de oficio. O sea, el Tribunal Constitucional solo puede actuar en el área de competencias que tiene y con una serie de legitimados, que en este caso son el gobierno, los grupos parlamentarios, las comunidades autónomas, algún otro tribunal o los particulares o grupos si es en función de pedir un amparo por violación de derechos. Pero por muy mal que le parezca una ley, por ejemplo, se aprobó la ley de matrimonio igualitario que ocasionó muchas discusiones y que está vigente y que el grupo de la derecha la recurrió y duerme el sueño de los justos porque es tan curioso ese recurso. Yo creo que lleva 10 años, yo no sé, yo creo que están esperando, no sé si tendrá alguna caducidad porque el papel se romperá, pero no se sabe de qué ese recurso que pasó. Y no se sabe porque si en este momento resolviera el Tribunal Constitucional que es inconstitucional el matrimonio igualitario, el alud de matrimonios que habría que romper y el colapso que tendríamos por las protestas sería tremendo, porque eso fue una conquista que igualó a España a los países más avanzados de Europa, con una contradicción de las que siempre comete la derecha, que lo recurrieron y a los pocos meses de recurrirlo, el alcalde de Vitoria, que era destacado dirigente del Partido Popular, hoy portavoz en el Senado y vicesecretario de ese partido, se casó con un señor de muy buen ver, de su agrado. Y entonces invitó al gobierno a la boda. Y fue tan curioso como que en la foto de la boda, de los 12 miembros que hay, 8 tenían la firma puesta en el recurso. Que yo decía, pero bueno, vamos a ver, si un amigo mío me dice que se va a casar con una jirafa y yo he hecho un alegato contra la zoofilia, pues le digo, mira, si lo quiero mucho y si he presentado un recurso, retiro la firma del recurso, o si no le digo, mira, no puedo ir a tu boda, porque, bueno, pues fuera, no solo eso, sino que Mariano Rajoy, presidente del gobierno, acabó bailando la conga, agarrado las caderas del novio del marido. Bueno, digo esto, estoy escaneando, no estoy criticando, se puede ver en El País los ejemplares. Bueno, esto pasó porque ellos lo plantearon, pero el Tribunal Constitucional, que ya le gustaría a algunos miembros habérselo cargado, no pudo opinar, ni puede decir, aún así no se ha atrevido a opinar ni a instancia, solo a instancia de, porque si el Tribunal Constitucional se permitiera el lujo de actuar de oficio, no sería solamente un órgano de control constitucional de las leyes, sería un contrapoder en un momento determinado que más valía entregar el gobierno a él, porque si se le otorga la capacidad de oficio de decir qué es lo que está bien y lo que está mal, pues seguramente él tendrá más poder que el gobierno. Por tanto, ninguna capacidad de oficio, solo a instancia de parte con unos requisitos de calidad de sus componentes, a pesar de que aunque cuando exigimos calidad, hay un pequeño libro de Carlos María Sipola que habla de las 5 leyes fundamentales de la estupidez humana, donde él dice, es muy cortito y lo recomiendo, donde dice que la figura del imbécil es transversal y que se encuentra en el Vaticano, en la judicatura, en la universidad, en un campo de fútbol y en todos los sitios. Quiero decir que sean todos magistrados y gente solvente no significa que no haya algún imbécil, porque es transversal esta figura. Pero bueno, esperemos que sean minoritarios. En cualquier caso, esas dos exigencias de calidad y de no actuación de oficio. Y luego, con referencia, en España no tenemos una república federal, pero sí que tenemos una monarquía cuasi federal, en el sentido que el título 8º de la Constitución consagra las comunidades autónomas, que en este momento algunas de ellas tienen más competencia que los Länder alemanes, que son una república federal. Y ahí tenemos los tribunales superiores de justicia.
hay unos de cada comunidad autónoma, toman el nombre de cada comunidad, que tienen tareas jurisdiccionales y en algún caso gubernativas, y todos los temas derivados de los problemas de gobierno de esas comunidades y determinados proyectos van ahí y permiten que no se carguen demasiado otros órganos. Evidentemente no tiene ninguna competencia constitucional, no va de suyo, pero sí que ayuda de alguna manera a descentralizar y a descargar el colapso de la justicia. Unos con más fortuna que otros, pero funcionan y tienen menos atasco que el resto, como una especie de cuasi federalización de la justicia en ese intento descentralizador que supuso la Constitución con la creación de las comunidades autónomas. Muchas gracias, Andrés. Bueno, en mérito del tiempo y de esta conversación y de las tareas ahí importantes también que tiene Andrés, entendiendo que también allá es bastante tarde, ¿no? Ya deben ser cerca, me decías, de las 11 de la noche aproximadamente. Estamos sin audio, a ver. Casi 11:15 son ahora mismo. Canse 11:15. Bueno, Andrés, Héctor, les quiero dar las gracias a ambos por haber estado en esta sesión de la Escuela Constitucional de la Fundación por la Democracia. Nosotros lo que buscamos en esta instancia es poder abrir estos espacios de discusión sobre diferentes temas que se van a poner sobre la mesa en este proyecto y en este proceso constituyente. No duden que los vamos a molestar nuevamente para que puedan compartir sus experiencias, compartir su pensar. La idea, esta es una primera, como decimos nosotros, una primera pasada sobre estos temas que estimamos importantes, pero hemos visto que este tema en particular ha hecho harto ruido y hartas preguntas, entonces lo más probable es que podamos hacer eventualmente un 2.0 de una sesión como esta, Andrés y Héctor, y evidentemente los molestaremos para que puedan acompañarnos en otra instancia. Andrés, la mejor de las suertes en tu gestión allá en el Parlamento Europeo, ¿o es No, ahora mismo en la UNESCO, en el Comité de Patrimonio, estamos ahora hasta el sábado, Patrimonio Perfecto. Material. Perfecto, Andrés, todo el éxito. Y Héctor, esperamos que nos puedas acompañar desde tu experiencia y también todo el éxito y cuidarse mucho en este tiempo de pandemia. Muy bien, Gracias. encantado de poder colaborar hoy, ¿no? Y mucho gusto, Andrés, de haber participado contigo en esto y haberte escuchado. Igualmente, estaremos a la orden cuando nos llamen. Muchas Gracias. gracias y los esperamos a todos y todas que puedan participar el próximo martes en nuestra nueva sesión de la Escuela Constitucional de la Fundación por la Democracia. Que tengan una Bueno, buena tarde. Buenas noches, Andrés. Buenas tardes, Buenas Héctor. tardes.